Listo, capítulo 10 de la Parla de Fred. Estamos acá con Bomba H, el proyecto cultural Bomba H, y extensivo porque vamos aquí a contar otras cositas que se hacen en, ¿dónde estamos? Costa Preséntanos ustedes. Rica, En Costa Rica, Valle, corregimiento del municipio de Ginebra. ¿Y por qué pasa en Costa Rica, Valle, municipio de Ginebra, ¿Qué está para pasando que haya en rock and Costa roll? Rica, no? ¿Qué está pasando? No, yo digo que más que todo esa necesidad de hacer música diferente, porque pues hay que tener en cuenta que Ginebra siempre ha tenido su historia con el mononuno, siempre ha sido música andina. Últimamente se han abierto más canales que han sido como hacia el rock, otras bandas, metal, hay bandas de metal también. Pero, pues, sin embargo, bajo esa sesgo, como se como que suave y todo eso, entonces lo que hemos tratado es de romper esos paradigmas. Siempre se trata de romper paradigmas. No nos van a tocar pum, pues vamos a hacer pum. No nos gusta el mononuña, no nos gusta este festival, pues hacemos Porque no les gusta. No, sí nos gusta, sí nos Okay. gusta, sino que pues, también tenemos otra no, idea. no, es como dar a entenderte eso. Si no te gusta algo, pues hacelo lo mismo. Si no Sí, te dan ese espacio, toma la acción, pero entonces no te dejes excluir, no te dejes sacar. Esa es como la idea, sí. Sí, abrir Que no nos el guste, ¿no? espectro Porque, cultural. exacto, que no solo es música andina, que a mí me encanta la música andina, y no solo es cantina, porque es lo que de aquí, que hacen, es que generan, aquí hay mucho cantante de música popular, pero no solo es eso, aquí hay rock, aquí hay rap, al mecho, entonces sí es eso, así nace y así impulsamos el rock y el punk aquí, porque el rock también. También para abrir la mente, porque en Ginebra, por ejemplo, la mente de las personas es muy cerrada. Es solo voy a escuchar esto, solo voy a hacer lo otro, y no se abren a nuevas experiencias, nuevas cosas. Y todo como que todo dicen que es malo porque no es lo que ellos hacen. Entonces, más para abrir la mente. Porque esto siempre ha estado, pero no ha tenido los espacios, no se ha dado a conocer, pero siempre ha habido escena punk, rock, rap, Metal. todo ha estado, pero nunca ha salido a relucir, solo interno. Claro, Entonces, que le gustó y ya, pero ya se está viendo una salida, dando a conocer. empecemos por una biografía de cada uno de cómo llegó al rock and roll, ya sea punk, metal o lo que estén escuchando. No, Fue a llegar a ese escenario. como siempre uno llega al rock es escuchando rockcito o al punk, yo llegué al punk escuchando rockcito suave, rock en español, lo que estamos viendo ganó Kraken, ya después fue llegando Marilyn Manson, no sé cómo fueron llegando, ¿no? Uno como que va involucrando, si uno quiere evolucionar en eso, uno como que va buscando más ideas, más ideas. También como Green Day, y en una ocasión mi hermano Luis Felipe de Ginebra llegó con unos CDs de punk. Lo que hacíamos ahora, los consiguió un muchacho de aquí que él es de modito, de formita económica, digamos así, y él consiguió unos CDs de punk, ¿qué es esto? Entonces venía Bombillos Peludos, Doctor Deseo, Escuela de Odio, Escorbuto, el MP de Cali, que yo creo que lo tienen en cuenta, el MP. No, una cosa de locos, entonces ya me gustó. Si uno no hubiera sido por eso, pues no le gusta y dice, no, ya me gusta ese Enanitos Verdes, ¿no? Sí, y por ahí fue la vuelta. Por ahí me gustó y lo que yo siempre digo, a mí por lo menos me gusta el greencore, el metal, pero eso fue lo que me enamoró, porque yo entendía las letras. Yo dije, no, esto es lo que quiero hacer o lo que quiero escuchar. Y ya de entrar a lo que es la banda, y ya voy a llamar ese poquito ya. Que dijimos como que queremos expresar lo que toda la vida he tratado de expresar en apariencias y en ideas. Porque cuando yo empecé aquí, cuando ya me paré cresta y cuando arrancamos con la cuestión del punk, eso fue un golpe durísimo para la sociedad gay. Aquí no estaba, yo era el único. La familia que decía. No, re locos, estaban más locos que yo. Claro, re locos, porque no, y les decían cosas a mi mamá, les decían cosas como satánicos, guerrilleros, gays, de todo, ¿sí me entiende? Y no, adelante, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, o de pronto no sabíamos lo que estábamos haciendo en el momento, y ya, pero fue áspero porque aquí, si hoy en día casi no se ve, no, es muy duro llegar con una idea nueva a este corregimiento. Imagínense, tiempo hace como 20 años, hace por ahí unos 18 años.
Entonces sí, fue complicado, fue duro. Fue duro, pero igual eso como que lo motiva más a uno. Sí, cuando uno está en el boom, y de eso se trata esto, y usted la gente tradicional, la gente conservadora, lo miran así como que lo miran como bicho raro, entonces uno está haciendo las cosas bien, yo siento que uno está bien. Sí, a lo bien, en una sociedad así, en un pueblo así, en un corregimiento así, si usted lo miran como, entonces las cosas van bien. Y ya ahorita, Feliz de que la gente se sí, sienta claro, y realizada. me alimentaba, y ellos no sabían que me criticaban, pero ellos me alimentaban antes más. Y ahorita ya tenemos la oportunidad de expresarlo con actividades culturales, con toques, con música, y ahí vamos. El compa. Bueno, ¿cómo llega el rock, los sonidos, digamos, más estridentes a mi vida? Yo digo que eh, para la época de 2007-2008, que es como ya uno empieza como a tener esas ganas de como escuchar otras cosas, los medios tuvieron como esa importancia, ¿no? Pues te digo, había canales como Play TV, había como otras formas de escuchar rock en ese momento y era curioso, ¿no? Porque me acuerdo que vos pedías una canción con un mensaje y era otra dinámica con la música. Fuera de eso, pues ya están empezando las plataformas como YouTube, todo esto, y uno comienza, digamos, a escuchar Linkin Park, Green Day, estaba Slipknot en ese momento también como mucho en furor, un sencillo que habían sacado y por ahí por Get, digamos, ahí fue cuando uno dice, uff, o sea, hay un sonido más contundente, ¿no? Oscuro, Más oscuro, más pesado. Ya digamos cuando te decía, yo vengo acá a Ginebra y uno digamos empieza a permear porque gente de mi edad que escuchaba digamos música así no la había. O sea, había un tabú, un miedo acá en Ginebra muy horrible al rock y todo eso, un rechazo. Hubieron incidentes, digamos, con los pelados que escuchaban metal de acá, hicieron daño en el cementerio, varias cosas así. Entonces había como un miedo, ¿no? Entonces uno empieza a frecuentarlos a ellos, ¿no? Felipe, Miguel Payán, eran mayores que yo tenía como 16, 15 años, y ellos, digamos, empezamos a salir a toques. Entonces ellos me llevaron una vez a ver a Masacre, ya se presentó Masacre, cuentos de los hermanos Grind. Entonces uno dice, "Bueno, puta, hay otro sonido, otra forma de ver la música, ¿no? Y me empiezo como a encarretar me cuento ya de los sonidos más pesados, cuentos de los hermanos Grimm, para mí eso fue la revolución de la revolución, porque nunca había escuchado eso, ¿no? Una sátira y esos mensajes así como erróneos y esa música estridente me parece un formato muy bacán. Y uno comienza, digamos, ya a permearse con más bandas de grindcore, de cumbia, siga más pesado, de Vasco, Power Violence. Entonces, eso fue, digamos, la conexión mía. Tuvo mucho que ver, digamos, con la gente de acá del pueblo, que hace, digamos, vieja y ha tenido como cierto conocimiento de la música también con el loro de acá de Ginebra también. Él me llegó a llevar a Cali a varios toques, a la Contusión, a los cangrejos. Una vez que se presentó Sandías de la 18 que no llegaron, ya empecé, digamos, para meterme, digamos, más por esos cuentos. No sé si en la escena, pero ya más en el cuento, pues, de lo que vendría siendo el boom y sus derivados. Igualmente yo desde los 15 años cacharré con guitarra, eso, lo otro, y empezar a experimentar con sonidos. Empecé, digamos, la experimentación con sonidos. Tuve una banda, bueno, un intento de banda en Medellín que se llama Anorexia Morabilia y otro intento que fue Última Especie con Sergio Carrejo, que en ese momento está tocando en Alcaloides. Entonces terminaron las cosas, yo ya él me había dado una escuela porque a Sergio yo le aprendí muchas cosas, todo lo que fue técnicas de boom y todo eso, me las explicaba y me explicaba cosas y todo eso. Entonces fue muy grata esa experiencia con Última Especie. Y llegamos con ese conocimiento que uno había adquirido en esa banda, fue que le planteamos en ella, hagamos un batch y empezamos pues a meternos ya en la parte de escribir, de componer, todas esas cosas. La compañera que no es cómo llegó, sino cómo está llegando, cómo está No, viviendo. pues, yo como tal al punk no le voy tanto. O sea, eh, me gusta mucho el arte punk, cuando se habla de dibujos y ese tipo de arte, cuando digamos los dibujos que son muy
expresivos, a blanco y negro, que se muestran mucho como muy realistas, muy crudos, me gustan, que son la mayoría de portadas de discos y cosas así, es por más por lo que yo fui. Pero si hablamos de música, ese tipo de música la oí más a Salmenta. Y pues es música que toda mi vida. Pues mi papá es lindo, System of a Down, y todo eso son cosas que yo escuché desde la cuna prácticamente. Mi mamá con cosas, ella era más como un rock de Maná y cosas así, pero también, ¿cómo es que se llama? Mago de Oz, Ah, bueno, Kraken, cosas así también, por parte de mi mamá. Entonces es como algo que yo he escuchado toda mi vida. Hubo un tiempo en el que no pude porque viví con mi abuela y mi tía, que son religiosas fanáticas, que no podía tener ni internet, ni celular, ni nada de eso. ok. Entonces, imagínate, con esa música me la prohibieron, me dijeron que yo me iba a volver satánica, se escuchaba eso. Pero pues, después que volví con mi papá, pues seguí. Es la música que escucho también. Y no pensaban rebeldizarse con sus padres, ¿Qué voy a volverse realizar? reggaetonera, No, y decir, no, yo no quiero seguir el destino de mis padres, voy a escuchar no algo me gusta. totalmente diferente. No, ahí está la puerta. Peso pluma. Ven, y tus... La única rebeldía que yo tuve fue cortar mi pelo. No, pero no. Ya Pero la es única. Bueno, sí, sí, claro, va en libertad. contrario a lo del metal. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Ven, y tú todavía estás en el colegio. Sí, ¿Qué opinan tus compañeros, compañeras de generación? pues la verdad nunca me molestaron por eso. Toda mi vida he tenido como compañeros muy abiertos. De hecho, en Cali, pues aquí en el colegio en el que estoy es como muy religioso. Entonces no nos permiten expresarnos mucho, pero tampoco nos gusta. Pero en Cali yo estudié hace poco en un colegio que se llama El Donald, donde literalmente tenía compañeras, sí, tenía compañeras que se iban con la cara blanca y delineados así, estrambóticos a lo emo, o pelo verde y los pinchos, o como ya se uno puede llevar los zapatos que quiera, con botas de plataforma y cosas así. Entonces es normal, así que no era raro que yo escuchara que me expresara de cierta forma o no. Ya, entonces nunca tuve como problemas así como los de mi papá que les tocaba ponerse en sótano y cosas así para poder escuchar la música. Maratón. Ah, Y el mamá entonces cuenta esa parte de que cómo fue ese No, 20, pues, 30 años. no, yo sí, pues he sido más como crossover, ¿no? Sino que pues siempre lo jala más a uno. Pero siempre he estado con el cuento de la música, en Ginebra con lo que el compañero decía, la música andina y todo. Desde muy pelado entré fue a eso, a tocar música andina. Pero pues siempre el rock ha sido lo de uno. Sino que en ese tiempo pues era como muy censurado, que en el colegio no podía, que eso. Entonces salía mucho cuento que el vicioso, que el satánico, que este, y toda la vaina. Gatos. Los matagatos y eso hasta la policía no lo dejaba uno en paz, lo requisaban, no, era una agonía. Pero sí, así fue surgiendo todo y pues me gusta, pero como le digo, no tengo género en sí. El último ha sido el boom, ya me metieron ellos aquí en este lo cuento, obligaron, literalmente lo me arrastraron arrastraron para allá y entonces aquí soy nuevo, porque pues no me ha gustado tan ruidosa, me gusta más otra vida, Lo pero pues ya melódico. estoy, sí, estoy como encerrándome en esto y ahí vamos a ver. Ve, ¿y cómo conociste el rock acá en Costa Rica? ¿Cómo fue? ¿Cómo te llegó? ¿Un CD, un caseto? Pues en ese tiempo era la emisora, Superestación, Eso es historia. 5 y todo eso. ¿Cómo lo vamos a etiquetar, viejo? ¿Quién da responsabilidades de esto? Claro, sí, Ya donde llegó. sí, yo me acuerdo que por ahí empezó todo. No me acuerdo bien si fue lo más pesado que escuché en esa época, Def Leppard, man. Y de ahí comenzó Nirvana, y comenzó a salir el New Metal y ya uno se fue por ese lado y ya tenía mi bajo, entonces ahí empezó todo. Con música andina, pero con ganas de tocar como... Ahora es el peludo de la banda de música andina. Ahí va, siempre estaba allí. Estaba en diferentes grupos. ¿Y has fusionado algo entre lo andino y lo rockero? Bastante, porque también me gusta la salsa, ¿no? Eso hay una conexión rock mi salsa. papá en una radio, él escuchaba. Una simbiosis. Entonces, siempre como
Inclusive en el toque de Funde hace poco yo creo que lo vieron que era el único que tocaba dedos y que hacía así cosas, porque todos son con el pie, la púa así. Entonces yo siempre, por ahí con otro amigo tuve otra banda de Smashing Death. Eso ya era como un new metal más pesado, no sé de qué género era. Pero hasta ritmo cumbia alcancé a meter en el bajo, que no se nota, pero es. Entonces eso hace que sea como diferente. Ve, ¿cómo era la persecución en los 90 que ahorita me contabas con el tema del cabello? Uy, eso era maluco porque pues lo catalogaban muy maluco a uno los policías del ejército. Entonces llegaba el camión del ejército y los peludos, esos eran los que primero le echaban mano. O para obligarlos a irse al ejército o para peluquearlos, bañarlos, hacer de todo. ¿Le llegaron a peluquear? No, a mí no, yo siempre corría más. Y tenía buena eso y pues siempre la persecución, una requisa que hacen acá. Era algo muy sano porque pues en ese tiempo no veía las drogas así como ahora. Era muy sano, pero siempre eso fue el satánico, el vicioso siempre estuvo anclado a un pelo. Es que es muy particular que el rock siempre, bueno, obviamente no hay que mentir si hay drogas. Sí, eso es inevitable. Sí, claro. Pero siempre que te lo vean, ellos son los drogadictos, Sí. pero el de la música popular que está en un bar y va al Es baño, el yo de pasé el perico, Sí, yo y no. Diomedes no. No, y el parche era muy sano, nos íbamos para el río, para esto, a andar en bicicleta, a tirarnos al lago en bicicleta, a tragar agua, era un parche sano. Pero bacano, siempre iba anclado a la música como a la locura del Hay tiempo. algo muy curioso con mi papá, yo sé como él dice, él estaba en muchas bandas. Cuando hacen presentaciones en Ginebra, presentan salsa y llega y dicen, y el bajista Edwin. Presentan, no sé, el rock y el bajista Edwin. Presentan, venga, Edwin. No, sí, no cambias ese Iba a presentaciones o cosas así. Mi papá nunca ha tomado ni ha fumado ni así. Entonces es como muy chocante porque llega al bar y eso y le intentan embutir la cerveza. Claro. No, no quiero, no quiero. Entonces es como muy sano para el entorno que la rodea, Claro. muchas veces. Entonces es como raro porque, por ejemplo, digamos que a un toque con Giovanni por ahí llevado, tirado bajo una vaca o algo así, Gracias. sin saber quién es ni cómo se llama, y papá ahí parchado tomándose una gaseosa. Relajadito, tomando. Entonces es como muy, choca mucho el tipo de personalidad que tiene. Pero siempre fue así o es ahora, siempre. Mira que ahí sí creo que en el rock and roll, pero están estos manes del straight edge, Sí, sí, que es un poco de rage, pero me parece interesante ahí que en el rock esa postura de o ser muy podrido o ser muy sano. Kraken tenía lo mismo, ellos no estaban sí. drogaditos ni nada. No le gustaba ni el pogo. Pero Tengo que era- entendido, ¿no? Dice que no le gustaba. Cabeceo. Sí, eran muchas. Y en ese tiempo habían bandas así, muy radicales en ese sentido. Hablemos de tiempos pasados. ¿Cómo sienten que han cambiado las escenas? Bueno, la pregunta es interesante porque yo creo que, por ejemplo, yo en mi caso no he sido mucho de escena. No ha sido como, vuelvo te digo, ha sido más acá en Ginebra, donde parceros que pues, viven en ciudad. Entonces, si te soy sincero, creo que en este momento la escena se ha abierto más a como nuevas cosas. Han dado como esos canales para que otros grupos, otra gente que está haciendo gráfica, pueda mover sus cosas, ¿no? Ha jugado papel importante los medios de comunicación, así que quiéralo o no, es un apoyo para muchos artistas, por decirlo así. Entonces yo creo que, digamos, se ha abierto más, ha bajado mucho ese sectarismo, que antes era como muy cerrado. ¿Sí? Hay inclusión. Todavía, o sea, todavía es muy, pero eso se ha roto un poquito. Y eso es bueno porque de las cosas que a mí me gustan del punk, de la contracultura, es que se habla de eso, de solidaridad y esas cosas. Entonces me parece que pues no podemos hablar de estamos haciendo un cambio pues, en el punk y todo eso, si no hay, o sea, te cuentas, pero tú no, porque tú vienes de la vereda o tú te dices así o tú escuchas esto. Entonces, creo que se ha, digamos, consolidado más abierto a muchas cosas. La escena, por decirlo así, si no puede llamar escena. No, yo Milton, de creo pronto que Milton sí la vivió más. No, yo creo que sí ha cambiado lo que decíamos ahora del valle de las peleas y todo eso, como el regionalismo
como entre punteros, por lo menos hablando de la escena punk, habían peleas entre pueblos, entre gente de una parte de Cali, bueno, eso se veía mucho. Y también algo que yo me acuerdo mucho era lo de la droga. Yo me acuerdo que los primeros toques que yo fui, yo era menor de edad todavía, uy, se veía mucho alcohol. Y eso no se ve hoy en día, ¿no? Sacó ya casi No, eso no se ve, no, es que eran en el pogo así, y se caían, yo me acuerdo que caían y los paraban, sí, y eran así, y son manes que todavía están, ¿no? Porque los voy a mencionar, pero todavía están, pero no están en la vuelta ya. Entonces eso también ha cambiado y es melo. También lo que decíamos ahora de la manera de ingresar como a la escena, como a la tribu, como al parche, era muy difícil. O era, no sé si era cosa de uno, porque uno era el que estaba entrando, pero hoy en día ya su cualquiera está allá, se pone sus botas y está ya metido ya. Claro, es que eran otros tiempos donde acceder a la música era más Ay, complicado. eso era otro cuento, que lo que estábamos diciendo ahora. Por lo menos yo no soy tan viejo, pero a mí sí no me tocó YouTube cuando empecé. No, eso estaba. Y a nosotros ni mucho menos buscar letras de canciones. A No. nosotros le tocaba era poner el disco y pauselo y escribo la letra y yo me acuerdo, yo repetía una parte No entendía. y yo lo devolvía y yo a ver si entendía y hasta que de pronto en algún momento yo lo estaba escuchando y eso es lo que decía y cuadré, buscaba el cuaderno y la escribía. No, y ahora para montar la canción era uno con el oído ahí. Toque con el bajo. Ah, era un do. Y ellos por eso ellos tienen era muy un buen bajo. oído, ellos tienen muy buen Cambio ahora, oído ¿no? para... Ahora Claro, monta la ya canción. sale la partitura. Claro, Y yo si era no con tiene el oído. partitura y una inteligencia artificial que la saca. No, Sí, ya hoy en día no ya... le tocaba con el oído sacar una canción. Era muy duro. No, por ejemplo, a mí que me tocó ya las tecnologías nuevas, esa herramienta de Guitar Pro, eso fue, parce, eso era una cosa de locos, porque pues tenía una plataforma donde buscaba la canción y usted tiraba, si no era partitura, tablatura, y ya usted pillaba lo que tenía que hacer. Eso no lo tenía en el tiempo de antes. Entonces, imagínate cómo ha cambiado Ya pues, yo el directamente acceso. aprendí. Imagínate. Sí, yo tuve Sí, un la escena profesor de cambió bajo. mucho. El profesor de bajo me enseñó lo básico, íbamos bien, lo mataron y ahí quedé país. Ah, carajo. Porque aquí en el Imagínate pueblo no había bajista. No, era una fiesta por problema ahí. con Imagínate cómo mujeres eran y los eso, tiempos. Y claro, entonces él nos enseñaba un poco acá en el pueblo, inclusive Javier es de allí, todos quedamos profesores en ese tiempo. Claro, y ahí Si el cortó profesor la fue línea de eso, páusela y escuche la canción. Exacto. Y usted por YouTube. Solo No, YouTube, claro. nunca profe. Pues estuve aquí en una fundación que se llama Campo por la Vida, pero yo duré como un año ahí nomás porque era muy solo esta música. Y yo, pues mi papá es músico, yo nací ya como con cierta facilidad con la música y me tuvieron un año aprendiéndome la vacarola y yo me aprendí la vacarola la primera semana. Ya. Entonces a mí me aburrió, porque yo la primera La semana... profesora, y ahorita que le enseño. Ajá, literal, ya me la aprendí las cosas muy rápido y no me enseñaron nada más, ni me subían a otro puesto, ni me enseñaban otro instrumento. Entonces me aburrí, aprendí más en mi casa que yo sé que tal vez mira, en este momento tendría el título, pero no. Aparte de que son eran en ese momento, creo que han cambiado un poquito más con eso del género, o que, por ejemplo, yo estuve ya en 3 bandas. En Cali, le ayudé a él con el bajo un tiempo y con otra que estaba montando, pero pues a la final no salió nada. Pero en esa fundación no te permitían tener otras asociaciones con bandas o cosas así si estabas en la fundación. Estaban todos celosos. Ajá. Y lo otro es que solo enseñan música y ya. Colombiana, ni siquiera latinoamericana, sino No, solo colombiana, Y música que es gringa repertorio colombiana. oficial. Sí, la bacalona. Efectivamente. No es malo, es muy La bueno porque bacalona, eso es lo que... el gusanito Juan y la bacalona. Entonces, claro, por eso fue que yo aprendí en mi casa. Ahorita me recomiendo un canal para aprender. Necesito aprender. Como gran parte de yo llegar al PUN era un poco de... Parce, que es, hágale. Yo voy a los locos de Medellín, a todas estas bandas viejas. Bueno, pues, este chirrete que va a haber pasado por una escuela de música, un día me enteró, con su batería hecho con tarros. Me pareció lindo eso de que hay que hacerle. Claro. Y que ahorita, digamos, están estas facilidades de plataformas y medios y aplicaciones Parce, y a vainas. nosotros nos tocó un tiempo la batería de nosotros un tarro de agua brisa.
porque no había, y No tocaba, teníamos a amarrar, eso fue hace ya unos 6 años, yo creo. Tocaba amarrar a una piana y un micrófono en eso de bajo barato, parce, y hacerlo, weón. Y ahí fueron haciendo las cosas, ya Yo después. nunca pasé por eso. Por- Mi por papá siempre ahí. ha tenido la batería. Es que en ese momento no conocíamos a Edwin, porque Por vuelvo y te eso. digo, Edwin ha sido el pilar, porque es que Edwin ha facilitado sonido, ha facilitado instrumentos, ha facilitado espacio, ha facilitado todo, nos hizo la vuelta del sonido del evento, de un sonista por un chorro de plata. Edwin ese día enfermo y todo, para una raya para ahí, sí. Sí, nosotros le dimos su arroz mixto, arroz con pollo, salchichón. Claro, no es por amor al arte. No, porque es que el hombre es Y un cuando gestor hemos hecho cultural. eventos también nos hemos subido. Eso es gestor cultural muy fuerte. Yo diría que acá con los muchachos. Y no es con nosotros nomás, no es bombache, no, es mucho, como él mismo dice, pues, música andina, yo creo que también ha estado con música popular, yo Balada creo, popular, con salsa, hip hop, rock. porque aquí hay mucho hip hop también aquí en el municipio También. y en el corregimiento. Entonces, el hombre ha estado ahí siempre, Sí, firme ahí como siempre firme con el la arte, cultura, con la música y la cultura. Bueno, y no, pues mi papá lo que no tiene que hacer. Mi papá coge un pedazo de madera, yo tengo un bajo con el que aprendí, que es como un disco grande, y mi papá lo hizo. Lo talló, lo hizo, él hizo el puente, hizo clavijas, todo. Todo. Ya. Ya el bajo, otro bajo con el que toca con ellos, con eso, también lo hizo él, lo talló y todo eso. Entonces, yo tuve siempre la facilidad de nunca tener que pasar por el tarro gris, ¿sabes? Porque mi papá siempre, necesita esto, yo se lo hago y tengo. No, pero, Entonces, o sea, no pasó por el tarro brisa, pero pasó por el tarro brisa ¿Quién con más modificaciones. Sí. Todos somos luthier, ¿qué le llaman a eso? Algo así. Interesante. Ve, y un poco de la creación de los escenarios culturales en el corregimiento. ¿Cómo ha sido esas relaciones, por ejemplo, con la iglesia y con las alcaldías? Que siempre son complejas. La primera vez que quisimos hacer un evento, que fue, o sea, curioso, fue un evento infantil, ni siquiera fue un evento de fútbol. Fue así, la tarde Con infantil. Halloween, ¿no? Halloween, un evento infantil. Halloween. Que este llegó disfrazado el guasón, pero ve, el mismo, pero parecía. ya me acordé, uy, no. Maquillaje, parce, los niños lloraban. Literal. No, que por eso más feo. Era Halloween. Halloween. Sí, era Halloween, pasó. Entonces, fue duro lo de los permisos porque nos tocó para hablar con un man que tenía palanca en la alcaldía y uno en la alcaldía de Ginebra vas a menospreciarse uno, weón, allá es un man. Es jodido eso, parce, porque ya los eventos que llegan después de eso sin permiso. Sin permiso, por ahí Fundación Carvajal nos ayudó con el pago ya después del segundo evento, que fue el sonido. Eso fue una articulación Fue prácticamente una con ellos. articulación con ellos. Entonces ha sido, parce, fue duro. El último toque del 21 de septiembre a Edwin le fue re mal porque al otro día de que pues, trajimos bandas de punk y bandas pesadas, decían que iban a demandar a Edwin, que iba a haber una queja porque pues por el ruido, es que usó la plazoleta de comida Es una asociación. sin El permiso, video- sin permiso. El Como video es el era público. tanto que en la plazoleta estaban escuchando y uno se sentaba en el parque principal y se escuchaba. Entonces, Como tenía un bar ahí al frente del bar, lo hicimos. Es que tenía un barro y ese barro también fue como pilar de muchos proyectos. Claro, ahí se hacían ensayos y todo, era ruido toda la Se semana. perdíamos ahí. Los vecinos desesperados. Uy, eso fue una locura. Claro, entonces ese día fue una locura porque, vea, uno no es de fecha, yo no celebro Día del Amor y la Amistad y lo hicimos para el Día del Amor y la Amistad. Que no Ese sabíamos. día estaban No celebrando. sabíamos. Imagina, acá somos tan fiesteros que no sabíamos que ese día era Día del Amor y la No, pues, o Amistad. sea, ese día sí sabíamos, ¿no? Pero cuando montamos la fecha, No sabíamos. teníamos en cuenta. Entonces para mí fue muy duro después cambiar la fecha porque bandas me decían, parce, no pueden. Pues ya, era ese día, o ese ese día día. o era ese día. Entonces, ese día estaban celebrando el cumpleaños de un niño. En el local del En el lado. local de al lado, güey. Y fuera de eso, no, pues todo el mundo se abrió. No, pero entonces fue muy chistoso porque para el lado del bar, pues estaba lleno de gente. Güey. Desde la Pero tarima, bueno. de una tarima que había ahí de madera, su negocio. Y la viejoteca del frente, paila, no hubo nada de eso. Con esa Ya, cuida güey, de ya, la ya, viejoteca, yo- Ay, sí, pero no, había un man pagado, un man Sonido, pagado todo. publicidad, sonido.
Ya. Que no, y el man es un pesado de la disco, pues ahí en la disco, pero sí, el man ahí ya con su discoteca ya sí, está ya es bien establecido. establecido. Esperando todas las parejitas ahí. Mesita arreglada y todo, eso, y sonaban los grillos. No, ni los grillos, o sea, los No, grillos, Madre. Entonces, siempre ha sido en un contexto de pelea. pero no, pero por lo menos Sí. con la iglesia no. No, ellos no han tocado. Con la iglesia no ha habido un problema. Yo dije que no, pero en el colegio con mis compañeras no. Pero en ese momento el colegio era de monja. Y yo con el pelo, yo tenía el pelo más corto que lo tengo ahorita. Y mantenía con gargantilla y cosas así. Nunca me llegué a hacer pelo porque no me gusta la vida, como si no me lo hubiera hecho. Y las monjitas eran muy conmigo, o sea, pasaba algo y fue vale. Le roban algo a alguien y fue Ay, vale. no, ya Ajá. reseñada. Estaban diciendo que vendían droga en el baño y fue vale. Entonces mantenía problema tras problema tras problema y llegó un punto que dije, bueno, las voy a joder. Y me decían, no, es que pasó Pero esto, sale lo mira, funky. me pinté el pelo azul, que no sé qué, me lo corté más, que es que usted me empecé a decir como un niño, que es que usted estoy, y así, hasta que me aburrieron y me dejaron de contar. Ya iban a cambiar de Sí. colegio y le dijeron que no, que por los tatuajes y el pelo. Y llegué y me volví a pintar el pelo azul. Llegan y dicen que bueno, ¿y qué hacen con los tatuajes? Yo, pues si quieres se lo tapo con otro más grande. Ah, qué bueno. No, y También es que tatúa, ¿no? me enseñó a tatuar a mí. Y claro, y es que uno dice, si es que fuera un tatuaje que como los de Joan, No, marrano, una monja y un que coso. literalmente es algo Marrano, una que tiene- monja y un gato. que tiene significado ¿Una para... monja? No, es de Yogi Chihiro. Ah, ya. Que viene de otra generación. Mi papá no le gusta la Es anime. bella la centella. Entonces, El anime no. sí, por ejemplo, me tocó, por eso fue que me fui para Cali, porque Por el aquí, problema con los colegios. ¿Ya en Cali fue que viviste con tu abuela? no, en Cali estuve sola, Bueno, pero pues no sola, Sí. fue suficiente, no me pagaban la casa y eso, pero pues yo viví sola, ¿no? No, marica, yo vivo. A los 10, ¿cuánto seguías cuando eso? 15, Eso fue el 14. año pasado, 16. 2 años. No, marica, sí, mira, yo a los 16 años con Cata sola. No, yo soy No, muy Dios mío, tranquila, menos mal. Por eso confiamos en Gracias. ella. yo nunca le di que hacer a mis papás, la verdad. Qué bueno. Yo solamente sin mi problema, pero pues nunca, por ejemplo, la monjita que ya me harté y no Claro, vamos a la guerra. ajá, y ahí fue, pero pues con ellos no. No, es una guerra bonita que es de presencia, de saber atacar, sin ser grosero, no es uno, y con eso los ataca a ellos. Claro. Claro, el simple hecho de que yo siguiera vistiéndome como me vestía y pintándome el pelo y todo eso fue suficiente para que ella saliera. Y yo con eso ya era feliz. Menos mal no acordaban que yo era el papá de ella, si no ha sido peor. Sí, Porque ya me mandaban a peluquear cuando yo estaba cachorro y yo me peluqueaba por debajo. y se pasaba el pelo al frente y se ponía bueno. Estratega. Claro, y no, eso sí tuve chicharrones. Bueno, pero loco que la iglesia no haya sido tan. Realmente la iglesia representando esa parte conservadora, o sea, hay que hacer la salvedad que no todos los curas ni todas las monjas son iguales, hay gente de todo tipo. Pero una vez sí hubo un problema en el de Ginebra, ¿usted no estaba? No. No, Estaba con Smashing, estábamos tocando en el atrio de la iglesia. Y ya iba a empezar la misa y pues, con ese Claro, y salió el cura y me pega. ahí lo comprendo, no lo comprendo. Sí, Ya te pasaste. sí, Claro. iglesia, parece. Pero entonces el cura presta la parroquia. No, No, eso es no es en afuera la del. parroquia, Ah, es esa es la afuera. abuelita. Afuera de Siempre el mono Núñez y todo eso siempre las pone tarimas en ahí al lado de la las tarimas iglesia. al lado de la iglesia. Pero se tiene la regla de que cuando inicia la misa paran El todo. acuerdo de convivencia. Ajá. Y ellos no habían terminado la presentación. Claro, y vean ustedes ahí queriendo ver un rato ahí, no rodamos. Y no era un disco. Cantemos el más satánico que tengamos, el más blasfemo. Es por pura coincidencia. Pero me parece interesante este cruce generacional. Que mira que yo siento, y es lo que he visto, que
La generación alternativa es menos drogadita que la de antes, me parece a mí. Así. Sí, claro, total. Y yo digo, bacano, raro, porque si yo recuerdo hace tiempo de muchos alcohol. Uy, sí, horrible. No, la locura de antes era como más, como que autodestructiva, era Sí, porque la uno, droga fue algún la momento bicicleta, una la revolución. patineta, tirarse, golpearse, la gente, el papá no lo cuidaba, era que llegara completo a la casa. Eso era lo que les preocupaba a los papás. Que no llegara completo y no tenían que ir a recoger por allá, uno todo No, mi papá aporreado. todo el tiempo, según lo que me cuenta mi abuelo y mis tíos y todo eso, llegaba con huecos en las rodillas, con la mano fracturada, que una vez casi se mocha la cabeza, que atropelló. Eso era el Sí, problema. era así, Cada cositas, cada fin de semana era un sufrimiento para sí, la familia. así, cositas por ahí. Sin Y droga, ahora, pero aporreado. por ejemplo, mi papá no se puede arrodillar porque tiene el nervio de la rodilla expuesto porque se hizo un hueco en la rodilla. Sí, no, yo vivo muchas, las motos, las ciclas, las patinetas, los puentes, las tiradas a los ríos. Eso era como, La caminería. ese era el peligro de aquella época. Pero, ¿y cómo se forma un bache? Como de forma un bache. No, como decía el hombre llegó con la idea, pues teníamos ya la necesidad y el gusto, ¿no? De este género y de la inconformidad que uno tiene aquí en un procedimiento como este. Yo por lo menos yo mucho tiempo dando una idea, una imagen, tener tanta idea en la cabeza, hasta que sí, como que uno quiere pasar ya al nivel de expresar más lo que uno piensa. Pero el de la idea fue el hombre en sí, él fue el que llegó con la banda, él fue el que me dijo una vez, coja este tarro, y no tenía batería en el mismo, coja este tarro, coja estas baquetas viejas, unas baquetas que por ahí las tengo, que están malas, y me dijo, comienza a pegarle esto así, haga este tiempo, y acompáñeme aquí, y empezamos a ver un cover de Ignorante, eso, lo toque suave, y un cover de Ar, y empezamos ahí. No, yo sabía tocar un batería o nada. No, o sea, empíricamente, ¿no? Empíricamente llevaba el tiempo, soportaba el tiempo, no me caía. Y yo, yo empecé a llevarlo y a hacer pues decoraciones y suave. Y cuando menos pensó estaba montado ya en la vaca loca. A la semana siguiente se había comprado la batería. Y entonces sí me fui montando en el S y tenía por ahí una plata y cuando menos pensó la compré. ¿En cuánto salió No, eso? esa batería es barata, esa batería valió como 900, creo. Es la otra condicionante, ¿no? Que lo dice. Bueno, la música también tiene sus gastos ahí. Sí. Sí, pues obvio, yo estoy que consigo, pues por ahí me compré el doble pedal que idea. Otros platillos, pero siempre es platica, ustedes saben que siempre es plata y por ahora para eso en el momento no hay para él, pero ahí vamos. Y ya después nos fuimos poniendo más y ya el hombre ya sacó los temas propios, porque el hombre es el que ha sacado los temas propios. Y el hombre es el alma de la banda. Yo simplemente le pego a los tarros. Y el bajista, ¿cómo llegó? No, pues hace Llegó hace poco. como una semana. Esa es otra cuestión, ¿no? No, esa es otra cuestión que nosotros éramos, ¿no? Hemos sido nosotros dos nomás. Sí. Hemos sido nosotros dos nomás con la cuestión de hacerlo como podamos. Y siempre lo hicimos fue como vamos a expresarnos, vamos a fastidiarnos, a fastidiar aquí. Y hoy en día pues estamos en toques y hemos ido en toques y pues ya. Pero nosotros no en sí, nosotros al comienzo como que decíamos, no, pues vamos a Sí, poner. era como la vuelta de querer hacer la banda y yo le decía a Milton, bueno, Milton, no sé cómo nos vaya a ir, grabemos, tratemos de grabar y ya. Fue como la vuelta, yo dije, grabamos y ya. Un Sí, pues no queríamos, igual yo tampoco pensé de pronto que la gente le fuera a gustar la verdad, no esperaba eso. Entonces, fuimos como cogiendo eso. Hemos tenido otras personas que nos han colaborado con voz, con bajo, que se han ido y pues digamos ya cuando nos invitan los muchachos de Gritos que le decimos, invitamos un bajista, el bajista y a él le gustó porque me dijo, bueno, qué bueno que no es el mismo nosotros, bueno, al menos a mí cuando me gusta escribir los temas, no me gusta que el tema se parezca al anterior. Entonces,
siempre, pues a veces yo me demoro mucho estudiando temas por eso mismo, porque trato de no caer en la repetición. Hay bandas que suenan, toda la canción, tener como la fórmula. sí, De como los ese- 4 compases con 3 notas, que siempre el boom es así. Lo que digo que se toca el bajo con una sola cuerda y con una cuerda. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho el power violin. Últimamente me está escuchando demasiado power violin. Entonces, sí, es como la cuestión de hacer eso. Igual también Bombaches responde como a esos miedos modernos, ¿no? A miedo a la guerra, miedo a las enfermedades, miedo a ese control digital. Ahora estamos en una época de hiperconectividad, ya cualquiera tiene una conexión, ya cualquiera puede decir. Entonces, todos esos miedos son empezarlos a llevar a la música con Bombache. Bombache son puras fobias, puras cosas que me da miedo, obviamente, que nos da miedo y cosas que cuestionamos y más allá de si somos la superbanda, ¿no? La idea es eso, si alguien el día de mañana escucha un bache, pues sienta lo que estamos sintiendo, obviamente. Esa es como más que todo el mensaje, el concepto de la banda. Sí, pues ellos iban a ensayar a veces allá al garaje o allá en la aldea, que tenemos algo por allá. Entonces, pues yo ya veía las canciones de ellos y todo. Claro, ya estaba metido ahí. Y Regaña. estaba otro compañero ahí que les tocaba el bajo y todo. Y pues por cosas se fue. Y pues yo ya más o menos había escuchado las canciones y todo eso. Y ese día el toque que ellos dicen, pues no, pues vamos. Ensayamos como una semana antes. Pero yo siempre he tocado de todo. De hecho, fue muy Breve. chistoso Y porque era el único, me vino un toque puni yo con cuadernito viendo notas. no, era muy chistoso porque en el video, yo vi videos, no, yo no fui, pero vi videos y era mi papá, literalmente, se torcía la cabeza para ver las notas que tenía encima Claro, de un porque- bafle y era tocando. Y no No. podía porque no me sabía la gente le tocaba. Me iban a quitar el cuadernito y Claro, y ese día en el hotel ahí ensayando Se pone ahí el hotel. sin conectar ni nada. Y ahí estamos, vamos a ver. Hay que ensayar, eso Sí, no se hace. ensayar. No, mira que salió bien ahí. Lo estoy bien, lo estoy bien. Ese día fue un cacharro porque cuando me senté a tocar, ya habían dañado los Los toques. Ah, toques sí, sí, estaban estaban rotos. destruidos ya. No, Y fue, uff. el sonido se iba. Sí, no, o El sea, amperaje fue muy no. pum, fue muy pum. Sí, 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 sí. No, Eso hizo parte del show. la bombilla es la vitrina. La de la británica. Sí. El bajo se llevaba la corriente y se desconectaba. No, sí, fue muy áspero, pero fue muy bueno. No, para mí. Sí. El primer toque nosotros por fuera de Ginebra, ¿no? Nosotros el año pasado ya tocamos tal como Maye, porque es que nosotros nos hemos roncado mucho para tocar. O sea, además ya Claro. estaba ya como 4 años. Y apenas entre mitad del año pasado y este es que estamos moviéndonos ya Como en la escena, digámoslo así. sí, no sé cómo decirlo, pero pues sí, ya digamos pues las cosas más, igual pues ahorita estamos como en eso, empezar a dar a conocer el grupo, la propuesta. Que vean que no es solo, digamos, Milton y yo en una banda, sino que esto tiene mucha gente detrás. Eso, hablamos del ecosistema donde Bombache haría parte, pues, de más como ese circuito cultural alternativo que se genera. ¿Cómo sería ahí? no lo escuché. Claro. No, lo que hablamos la otra vez de los eventos culturales que se han hecho en el municipio, el proceso de la gráfica. No, pues, o sea, como yo lo veo, No, es- como El no proceso, lo de la llamamos gráfica, un ecosistema, lo más a relaciones que uno va tejiendo. el proceso de la ¿Qué gráfica fue llevarme yendo a la casa a ayudarme con la que me hicieron los dibujos. Ese fue el proceso de la porque gráfica. es que ya es una Todos los días, artista iba todos los días. impresionante. Valerie, por favor, Valerie, por favor, Valerie. Y pues yo no, porque yo soy una, yo pues, no mantengo en mi casa, vivo por fuera, entreno muchas cosas, la música y todo eso. Entonces me queda complicado por el tiempo. Pero él me lloró mucho y ya me dio que ¿Qué puede decir uno ante la verdad? Sí, durante eso. Mentira, Valerie es una gran artista, parce. Por ejemplo, lo que yo digo siempre, ¿no? O sea, generalmente, bueno, también tiene un paradigma, digamos, muy ahí. Es que el boom es mucho de pagar, más que todo de troquear y de tanquear y todo eso. Pero yo digo que también, o sea, lastimosamente estamos en un sistema económico y hay cosas que sí sería lo ideal pagarlas. Entonces, empezamos el ejercicio con Milton, ¿no? Empezar a tratar de pagarle a artistas. Y, pues, madre, ¿cómo lo pago?
reconocer, digamos, un transporte, una comida, todo Una eso, quedada. una quedada, todo eso. Entonces, Porque o siempre- Valery, no, yo no es que le pague una millonada a Valery por los artes que nos hacen Bombache, pero uno sí trata de reconocer algo, porque es que es tiempo que ella quema. Y fuera de eso, parce, o sea, ella es una gran artista, en serio, ella tiene mucha habilidad con las manos y en los tatuajes y en la cosa gráfica. Entonces, sí, ha sido eso como de tejer relaciones y no, hay gente, digamos, del círculo de nosotros que nos ha colaborado mucho, gente que es como muy receptiva, no sé si al punto o qué, pero les gusta. Entonces, hemos tenido las personas que nos han sacado playeras, no de Bombache, pero sí como muy referente pues a lo que se ha hecho. ¿Cómo es? Personas, Sí. sí, Sí, asociadas a lo que Jason es, está viendo esto, pues nos colabora con lo mismo. Bueno, yo tengo mi tesis. Entonces, como te decía, es un ecosistema muy grande, porque pues aparte está Edwin, más la gente, digamos, por fuera que siempre nos está proponiendo cosas, diciendo cosas. Ahorita pues nosotros fundamos otro colectivo en una gente de Palmira que se llama Trastorno, que queremos hacer como esa coyuntura. Entonces, parce, te lo digo que ha sido como el interés de eso, el interés de decir, hombre, si somos 6 personas y ponemos de a 50, tenemos 300.000 para pagar algo y cambiar esas cosas. No sé si eso sea bueno o malo, pero en lo que hemos estado, con las personas que he hablado, han querido eso, cambiar ese paradigma, porque muchas veces, y no está mal, yo digo que también es por amor a lo que estamos haciendo, pero muchas veces son los de sin pasajes, muchas veces te dicen te doy la quedada y no te la dan, Y no es te cierran quedada. la puerta y no es quedada. La quedada se tiene si ahí en el Tienes ahí, entonces es muy que nosotros lo cuidamos. para mí eso es, Sí. para mí eso es triste, para mí Esa es eso la es quedada. Y no, o sea, está o sea, bien. no, está bien, pero Y hay mucha gente que le gusta y dice, no, yo necesito quedada, yo me quedo en el andecito. Pero uno ofrece de pronto algo y... Pero sí, esa es la idea. Nosotros también es lo que vamos muy de pueblo y muy entonces como esa tradición, ¿no? De no querer atender de pronto a la gente, no se le da pena que lleguen y no haya nada, no haya ni nada arroz para darles, de pronto, no sé. Entonces sí es eso, güey. Pues sí, la gente que se nos ha convocado pues a ayudarnos con comida. Entonces, ay. Ay, Entonces, sí, parce, es como un ecosistema muy grande. A la gente le ha interesado lo que estamos haciendo. Ve, y con otros sectores alternativos, este tema del rap, ¿hay relaciones o...? Sí, nosotros siempre tratamos de integrar, de hecho en el primer festival que se hizo acá en Costa Rica, ¿qué hicimos nosotros, no? sí, porque eso lo hiciste más poco con Angélica. Sí, Ellos consiguieron grupos de música, medicina, grupos de rap. O sea, se abrió para todo. O sea, la idea no es cerrarnos solo que esto va a ser Oye, eso ojalá pase. uno. Eso ojalá pase en un municipio como este. O metal, y a mí también me interesa, por ejemplo, hablábamos hace poquito con un muchacho que vive acá que hace música popular, de tratar de empezar a utilizar este callejón de acá, porque este callejón de acá es una zona de tolerancia. Entonces, empezar como a llegar después con él, que nos gusta, porque para nosotros es más factible que mientras estemos tocando acá 1 o 2 horas, pues estemos tocando. Los pelados de pronto que hacer que no estén consumiendo azúcar, sino escuchando. O aprendiendo. Y si no, pues que no quieren aprender, que se vayan a otro lado. Pero la idea es que este espacio que allá afuera no sea solo para fumar bazooka, sea para otras cosas. Es que hay más, que en el pueblo no solo es consumo de eso, Porque sino yo que creo más. que Costa Rica está abandonado por Ginebra. Un pueblo donde, este es el pueblo marginal. Y donde llega lo que sobra, es la verdad. Acá la inversión no se ve y hay un clasismo. Entonces, si no lo va a hacer la administración pública, pues nos toca a nosotros porque quién lo va a hacer. Entonces toca hacer la coyuntura con otra gente que también tiene derecho a expresar, es que no solo nosotros, tienen un stand, digamos, un canal para que, digamos, alguien se presente, pues hombre, acá hay pelados que hacen música popular, rap, Mucho rock, Bailarines. entonces pues tocar los espacios. Claro, hay que apoyar la escena, así no sea lo que uno consuma, porque Es que es eso, o sea, yo sí, conozco sí, gente, sí, nada sí, más sí, ayer me hicieron el contacto con alguien en Ginebra que es escultor y pintor y todo eso. Yo les decía, hombre, yo no sabía que ustedes estaban haciendo eso, qué bacano adherirme, qué bacano salir a mostrar, lo que nosotros estamos hablando ayer de hacer una galería, hacer una exposición, pues, gente que está haciendo muchas cosas. Pero vuelvo y te digo, digamos, si uno va a Canto por la Vida o a otras instituciones, requisitos que hacen esa carta, No, y también está de que en Ginebra y Costa Rica hay niños y adultos demasiado talentosos. Tal vez no con el boom, pero sí
arte, baile, pintura, cocina, o Teatro de sea, pronto. teatro de Expresión pronto. así, Hay niños, por ejemplo, corporal. pues tal Pero- vez no tan niños de 10, de 12, 14 años, que son muy talentosos, pero no tienen el espacio para mostrarse. Porque pues está Canto por la Vida, por ejemplo, que dice, bueno, la música, pero no les deja expresarse en lo que ellos son buenos. O sea, hay un sesgo siempre. Ajá, siempre hay como una normativa que no Claro. los deja aprender lo que quieren y en lo que son buenos. Pero, Valerie, es que son un personaje. ¿Qué es lo que tanto haces que dices que haces deporte, entrenas? Yo entreno voleibol, estuve entrenando kickboxing, entrené boxeo un tiempo, entrené taekwondo un tiempo, entrené tiro con arco un tiempo, estuve en la Fundación de Canto por la Vida, actualmente estoy en Lunarte, que es otra fundación que hay. También es de la directiva, ¿no? Y entrené voleibol, entrené fútbol. Pues con el arte, nunca fui como tal a una escuela de arte, pero sí he enseñado arte, le he enseñado a niños, le enseño a Giovanni. Enseñando a mí. Está enseñando a Eh, dibujar. y entonces, en el colegio también, entonces, ¿Futura personera? no, No, la política no. no me gusta la Listo. política, pero hago demasiadas cosas. Entonces muchas veces el tiempo no me alcanza. Yo ya trabajando en comisiones. No sé qué hacía a los 16. No, a los 16 yo que estaba estudiando todavía. Estaba estudiando pero camellando, pero pues, lo mío es construcción, ¿no? Y camellaba eventualmente y vagar. ¿Vos qué hacías a los 16? A los 16, bueno, yo ya me había salido de noveno, yo estaba viviendo en Medellín, por allá con un amigo y ¿Solo? sí, solo. Se escapó de la Me casa. escapé de la casa, pues en mi casa siempre había una problemática por problemas mentales y yo dije, no la chingo. Bien, tenía una guitarra eléctrica, un ampleto, una caja y salgo para Medellín, que yo ya había Envigado, al Alto de las Palmas. Entonces, un amigo estaba viviendo allá y me fui. También fue como parte musical, porque ahí tuvimos la primera banda, Anorexia Morabilis. No sabíamos muchas cosas, sonaba fatal. Tuvimos un toque, un problema en un toque, porque pues, nosotros no éramos true. Entonces como que quedó hasta ahí, pero sí, a los 16 también, trabajando y bajando. El compa. A los 16, ¿qué hacían? No, pues lo que le digo de salir y todo eso, Ya se duró. patineta, bicicleta. Yo estudiaba a los 16, a los 16 ya sabía. A los 16 me salí del colegio acá, entré en semestralizado. Ya, Y acelerado. ya estaba pegado era del bajo y de la música y de eso. Ahí fue donde empezó como toda la locura. Desde acá, ¿no? Yo a los 16, ¿qué hacía? A los 16 estaba en el colegio, obviamente, hacía trabajo comunitario, escuchaba rock y me drogaba. Sí, creo que por allá siempre Sí, todo todo el tema de la está- marihuana. Pero mira, me gusta ahorita mucho que las nuevas generaciones son más inquietas en hacer cosas y me parece una chimba porque se vuelve, digamos, no sos punkera, pero estás en la escena artística como más viva, más versátil. Porque uno, o sea, y me imagino que un poco también habrá sido el punk para mí fue un refugio. Y bueno, yo aquí me atrinchero y que bueno, ríos como cuenta que esta sociedad me va a acabar. Entonces yo me atrincheré y fue como mi salvavidas. Que un poco también tu historia va por ahí, cuando se por Medellín, digamos, el enlace primario está alrededor de la música. Sí, No de que siempre, conseguir un siempre. trabajo o algo porque pues, estás peladito. Entonces yo a la escena alternativa le valoro mucho eso, pues también tiene unos desafíos, unos problemas muy grandes, sobre todo en torno a la droga Sí, claro. y a ciertas problemáticas. La calle. también de la calle. La calle es muy dura. Ajá. Y que pues es triste decirlo, pero a mí me tocó ver gente que perdió una droga, terminó en la olla, gente con sobredosis, gente que mataron, gente que terminó en la cárcel y pues digamos, uno al momento dice, bueno, son las dinámicas de la vida, pero creo que la escena alternativa es para que uno busque unas alternativas para salir precisamente de eso. Y aquí, ya que estamos en Colombia, ¿cómo les ha ido con los actores armados? Sí, Oye, claro. mira que hay algo muy chistoso, pero el día que hicimos el evento en Ginebra, eso fue en septiembre. 21 de septiembre. Ese día, eso fue un sábado, ese sábado, amaneció el sábado,
mataron unos manes para la zona rural. Entonces, pues, lo digo porque ellos mismos dieron un comunicado y ellos se adjudicaron que había sido la guerrilla, ellos mismos lo Sí, se lo ellos mismos- acertaron la vaina. ellos mismos dijeron, sí, pues sí, esto. Ellos mismos presentaron. Entonces sí se ve mucho. De pronto cuando nosotros vagábamos Crescudos, mi hermano, mi primo y yo, y en algún momento por ahí nos llegaron a parar en la camioneta con las bancas de atrás a las 10 de la noche. Me acuerdo una vez nos pararon y, uy, ese día no me acuerdo qué día habíamos tomado vino y habíamos fumado, ¿no? Salimos como a las 10:30, 11 de la noche, salimos así. Salimos y nos estamos a comer chuzo ahí en la señora que vendía chuzo, ahí en una ferretería de Gustavo. Estábamos así, para resumirlo, ¿no? Y cuando nosotros vimos una camioneta allá, pero no le paramos. Cuando la camioneta fue viniendo, cuando nosotros éramos el puta en ese tiempo, nosotros no nos miraban, nosotros éramos así, nos miraban y nosotros nos mirábamos y la gente nos quitaba la cara. Éramos los punqueros, señor. Y cuando la camioneta baja, entonces yo los miro y era un man así, nos mira. Y pasa mirándonos, no, yo no lo miré, yo dije, cuando yo miré así, la camioneta tenía las bancas atrás, como aquí, pues aquí el conflicto ha sido duro, ¿no? Aquí han matado líderes sociales, han pues matado mucha gente para la zona rural, que los bajaban y los traían a la estación de policía para que no los miraran. Cuando esa camioneta sigue así, yo sí con la cabeza, cuando la camioneta para, y cuando le alumbra la reversa y se devuelve, y yo dije, no, como el chavo, y cuando ya devolvió ahí, no, yo me quedé así. Ahí sí lo voló. No, ya espera. Y cuando yo estaba así, pues que vean o algo, no lo dispararan o algo. Entonces cuando yo y mi primo me paró, pues no fue mucho, pero siempre fue susto, ¿no? Impresionante, claro. Claro, y entonces cuando mi primo se paró, entonces yo miré, y él se paró y yo lo miré, entonces mi primo se paró así como que recogió un poquito en la camioneta y eran hablando, entonces el man le hablaba y nos miraba. Pero el man pues se mató, ¿no? Y ya hablaron y se fue. Entonces, y cuando ya la camioneta se fue, entonces ya él llegó y se sentó y nosotros así. Él se sentó y nosotros nos quedamos. Entonces la camioneta volteó abajo en la esquina de con su parrilla, ¿no? Y bueno, nosotros sin decir ninguno nada, nos paramos y salimos ahí para por el parque y salimos, yo me acuerdo qué risa. Y salimos a lo que llegamos al parque, todo el parque, el parquecito del parque lo dejamos corriendo. Ya lo que llegamos ahí, nos dimos, ¿qué dijeron? Hermano, que le habían preguntado de dónde éramos, que esas botas de dónde las habíamos sacado. Ellos dos, ¿qué hacen? ¿Usted qué hace? Bueno, es que nosotros siempre fuimos pues camelladores y respetuosos. Siempre teníamos problemas, pero a la vez nosotros nunca le robamos nada a nadie. Y no teníamos nada que ver con gente del monte, como mucha gente decía, que nosotros éramos guerrilleros y que yo no sé qué. Donde hubiera sido verdad, Ese fue el chisme. fue un chisme horrible, que nosotros éramos satánicos, que ya le llegaron todos cuentos. A ver, llegaron todos antes de conocer a Claro, su antes que sí, hay una secta. no, que ese día que me guardaron. Sí, muy bien, ese cuento estuvo feo. Ese cuento estuvo feísimo, Claro, pero ahora lo matan a porque uno. fuera de eso, era el marica que me dice eso, trabajaba en un puta supermercado, weón, y todo el mundo lo escuchaba, fuera estos maricas, todos los conocen, Claro, weón. y Entonces, manteníamos noche en el campo, pero porque nos íbamos a pajarear y a fumar. Pero ya, nosotros no íbamos a nada más. Sí, fue un chisme. Y cuando ya entonces el man, no, que qué hacen, obviamente los manes, ya después caímos nosotros en cuenta que el man era allá, el man se partió, el man así, y el man, el copiloto era hablando por un radio. Y él era hablando por un radio y nos miraban, pero nosotros en el momento no caímos en cuenta, que estábamos re locos. y ya el man contestó todo, y pues ya no pasó nada. Pero cuando caímos en cuenta, nosotros salimos así. Cuando caímos en cuenta, vea, borrachera, nada, cero, llegamos acá así, como nuevos. Entonces son cosas que uno dice, de pronto nos pudo haber ido peor. Claro, no, además, digamos que el fútbol, el metal, así sufrió sus atentados de paramilitarismo, Uy, la misma guerrilla, y obviamente la persecución policial. Y la persecución social. Sí, la persecución. Que es también, si uno se deja llevar por eso, se abandona, pero hay mucha gente que muchos decíamos, aquí hubieron muchos que fueron punqueros y así. Y el lema de uno era, ese no aguantó.
Era puntero, pero no aguantó. Claro, no aguantó la presión de que aquí no hay donde esconderse, de que aquí, como en Cali, no, yo voy para la quinta, yo voy para algún lado y allá me refugio. Cuando llegue a mi cuadra, pues me tapo la grieta con una gorra y ya llego. Aquí no hay, aquí es el pueblo y ya, Todo el y mundo sabe dónde. Así Sí, todo el mundo todo sabe el mundo- todo, sí, Yo también estuve envuelto en algo así, pero ahí decían que yo era el líder de una banda. De delincuentes. Sí, delincuentes. Qué pecado. Sí. Sí, pero eso sí era de fiscalía y todo, y me tocaba presentarme y toda la ¿A dónde te vuelta. hicieron denuncia? Ah, pues, Sí, claro, y yo veía cuando venían los manes, supuesto loco y eso, eran infiltrados y toda la vaina. Porque si había un man que tenía mi mismo nombre y era el líder de una banda de esa, y cuando le echaron manos, le echó la agua sucia a mí. Y fuera de eso, yo tenía la calentura del satánico, el peludo, el de todo eso, entonces, claro, era yo. Que no va a dudar. Claro, ja. Esta mala persona, ¿cómo no va a hacer eso? Claro, ahí en la casa llegaron 2 veces a llegar en carro polarizado y blindado y todo, subirme ahí, llevarme la interrogación y todo eso. Eso fue bravo. Y despuésito, en ese tiempito, que pasaba todo eso, que le digo que era el satánico, hasta violador y de todo, y en esa época, según ellos, mataron uno allá abajo, como él dice. Llegó la camioneta, recogió como 3, y yo estudiaba en el intercole, el que le digo, estaba en Cerrito. Cuando yo vi que subió la camioneta y tenían unos adentro, yo pasé por el lado y yo sí los vi los fulanos ahí, los saludé, eran conocidos. Cuando en ese billar, que ahora es todo a 5, ay, yo me acuerdo de eso. sacaron a un man de allá del pelo arrastrado no a se dejó treparlo, llevar, no se dejó llevar. Y a nosotros con fusiles nos sentaron allí. Apuesta me sentaron al lado de el papá de Limón, uno de los chirrillas, unos poco de chirreta ahí Sí, me pues, hacen, y chirrilla. yo, Se está haciendo ahí, que no lo vas a ver, ah, yo miro esos caramelos y yo, no, pues este es el Uy, no, día, entonces me metí ahí y sacaron, no me dejen llevar, muchachos, que me van a matar, decía el Sí, sí. hombre. Y se le subió a la camioneta, lo subieron a la camioneta y él se les se tiraba. tiró, se tiró. Y le dieron cacha hasta que lo rajaron todo, el man bañado en sangre y se tiraron. Hasta que el man no aguantó y lo pegó ahí enfrente de todos nosotros. Y el otro con un fusil hacía. Están quietos ahí, nadie. Sí, Eso fue duro. eso fue Pero eso fue que actuar muy legal, obviamente. Era una Legal. Supuestamente legal, pero ilegal, pero eso ahí había fuerza pública. Congruencia. Sí, pero en ese tiempo eso era normal para todos. Sí, eso sí. Y claro, lo mismo, cuando se fueron, no, eso era carrera para la casa. ¿No? Nos tocó, y varios me tocaron así chicharrones, por el momento de eso me acuerdo así. Fue bravo en esa época. Eso fue cuando mataron a Naún, a Ya. Man. Y a la que llevaron para Ellas las llevaron ese mismo Ya, día. ya, Aquí a la vueltica le volvieron ese día, aquí. acá atrásito. Hicieron que como una especie de limpieza social. Sí, algo así. pues, ellos decían que esa gente tenía convenios con la guerrilla, ¿no? Ese fue el cuento que Ese fue el cuento que. Y a la señora la llevaron y le pegaron una tortura en el lago de Puente Rojo. Está en embarazo, creo. Yo no sé, pero ella dicen que la arrastraron así con bueno, lo que hace esa gente que le gusta arrastrar a la gente con carro y todo tortura. eso. Sí, la le tortura. dieron disparos por todos lados. Sí. Ese día llegaron, la mamá vivía allí. Sí, ahí. Y cuando pam, candela, y yo me acuerdo que Ahí todo el venía mundo- con el hermano de ella y él se voló, creo. y pero a la señora le pegaron. a la señora le pegaron un tiro aquí, por aquí sí, pues no la mataron. En esa época se iba la energía y Ay, cuando mataron, ese fue en AU. aún. Y cuando mataron a Imán, y quitas la vieja de Colombia, ¿no? Quitaron la energía. Porque cómo hacen unos grupos delincuentes para tener control de la energía, quitarla y no hacen un corto, sino que la quitan y vuelven y la ponen. Pero ya está Entonces es obvio que hay una participación ahí, ¿no? Yo me imagino. No, siempre hay Obvio, es obvio. En mi casa, una vez el asesinato de una señora con la misma vuelta. Quitaron la energía. Bueno, le arrancó a una vereda, una señora de apellido Uribe, no sé qué. Teníamos todas sus casas quintas, ¿no? Una casa muy grande. La media quitaron la energía. Entraron, hicieron una vuelta y volvieron a la vida. Le dieron el saludo y... Ya llevamos a la policía, yo llamé a la policía cuando estaban entrando, que escuché los primeros tiros. La policía nunca apareció. No. Nunca. No, porque ellos estaban ocupados. Van a salir. Mira,
Afortunado usted que no me tocó. Que la toca Pues esperamos hacer. que no vuelva, porque ya no tengo que pasar en este país. Sí, igual yo creo que eso sigue, sino que de pronto uno va como naturalizando esas acciones. Lastimosamente Sí, se va naturalizando. eso se va No, naturalizando. pero eso sí ha cambiado mucho. Eso se dio menos. Uy, claro. No, bueno, pues igual ha cambiado y no ha cambiado, ¿no? Porque pues hace 2023 mataron a un líder social de acá, lo mataron a pleno luz del día, como a las 7 de la mañana, Ah, bajando allá a Ginebra, que le decía Macarela. Sí. Era Los líder manes social que de mataron Argentina. allá arriba, sean buenos o malos, ellos decían que ellos les gustaba allá, decían, ¿no? Igual los mataron tres. Entonces yo creo que sí sigue. Sí, Sino, no, que o sea, sigue sino que las cosas están naturalizadas. Entonces uno dice, no, ya no es como antes, ya no quitan la energía, ya lo hacen ese día. Entonces sí. Sí, pero no, yo digo que sí han cambiado es porque en ese tiempo la fuerza pública iba de la mano con todo eso. Porque pues era el otro bando que no está ahora, mejor dicho. Entonces, todo era como que no sabía uno con qué contar, mejor dicho. Porque el policía y el soldado era tan malo como el que estaba arriba para que amarrado. Entonces, esa es la diferencia que sí. Guerra sin cuartel. Ajá, entonces ahí eran todos contra uno, mejor dicho. Entonces podemos decir que la escena rockera alternativa ha sido resiliente en el sentido de que, porque en cualquier otro lado, pues yo me quito cresta y suerte, porque pues, es muy normal que el señalamiento, digamos, dentro de estas vainas de limpieza social, pues, le tiren al rockero porque es eso, el marihuanero, el satánico, el mandanazo, porque incomoda su estética, incluso solo por eso. Sí. Sí. Pero eso ha cambiado, ya uno no lo miran así como antes. No, ya hay Antes mucha, era ya hay mucha, peor. ya hay diversidad Sí, y cultural. ahora ya es como más normal que en la casa haya un peludo, un pelado o cualquiera. Por ejemplo, Valerie, ¿tú con tu estética te sientes juzgada? Pues, más que todo por adultos. Ya. Porque, Mayores. digamos, mis amigas, tengo amigas que les prohíben andar conmigo. Porque lo mismo, ¿no? No, ella fuma marihuana, no, que ella yo solamente me conté. Entonces, Sí, eso es verdad. esa es lo único, pero con personas de mi edad no. Pero la mayoría de personas que tienen como ese problema así con estética son personas de más de 40 años. Claro, un conflicto generacional ahí. Claro. No, hay que más decir. No, ya llevamos como una hora. Cierto que sí. Sí, dejémosla ahí. Muchas gracias por los auxilios. Gracias a usted. Mano, gracias por venir acá. No, mira que, pero esa entrevista se hace porque nos conocimos en Candelaria, en la antiferia de Candelaria. Hay que decir que estaba lleno de caballos, el lugar haciendo cabalgata. La mala para la cabalgata. Ajá. Digamos que en términos de esta lucha cultural, pues representan una cultura muy ligada. Claro. Yo sé que también habrá gente buena y buena vibra Sí. en la buena, pero sí muy ligado a temas de narcotráfico, a ostentación de clase, a sentirse superior. Ese día nos dimos cuenta de algo muy gracioso, que salimos a tomarnos un helado o algo, y supuestamente ya están los locos y todo eso donde estamos, ¿no? Y salimos a la cabalgata y resulta que agarró un caballo con todo. Donde están los paraditos y todo eso. Están los pajecos. Donde están los duros y todo eso. ¿Cómo es que van a robar un caballo con carro y todo? No sé cómo es. Entonces entre ellos hay más. Claro, no, y más uno malandros que los de siente acá. que el ambiente es más pesado, obviamente. Obvio. Sí, por allá habla un fierro. Sí, pero en pero el hay parche muchos. yo no creo que haya habido un fierro. Cualquier navaja. Hay muchos, sí. Sí, a mí es la Tengo que verdad. para meterse Eso, y pase. eso está empolvada, es una zampada de sangre. No, Dios, lo solucionamos a la pata. Sí. Y tenemos, digamos, como en esa medida de lucha cultural, me pareció muy curioso el tema de que fuera de un corregimiento. Porque, como decía, cuando llegué, pues el pueblo es muy asociado al ámbito urbano. Sí. Pero también tiene la fortuna de que busca estar en donde se necesita, donde está la necesidad de expresar algo que la sociedad no quiere decir. Hablábamos un poco también de Medellín en sus épocas de Pablo Escobar, de cómo el PUN surge también como esa resistencia ante toda la violencia, pues es que obviamente pasaron cosas muy feas también en el mundo. Pero entonces como valorar también el proceso contracultural ahí porque
creo que se ha perdido en el siglo XXI. Las apuestas contraculturales sufrieron un golpe muy fuerte, al punto de que, digamos, una contracultura Bad Bunny, ¿no? Sí, ya está Sí, muy degradado todo. No, yo digo que hay muy cultura. No, eso es incultura. Eso, Eso sí. es Es incultura y entretenimiento y es entretenimiento. es una generación sin talento. No, Porque no, ir a balbucear y a bostezar allá, no hay cultura, no hay talento, no hay nada. Quería conocer esta historia precisamente por eso. Porque a mí me gusta el Super Bowl, me gusta el fútbol americano. Yo oía todo lo que hablaban de Bad Bunny y decía, pero de esta manera terminó siendo el revolucionario. Imagínate. Y yo creo que, digamos, las revoluciones musicales, más allá de, digamos, de que se escuche o no se escuche, porque uno monta una banda de fútbol para vivir de eso, Sí, esa ni para ser famoso, ni para viajar, porque como habrá pasado ese día, ustedes mismos cubrieron sus gastos en un último. Sí, claro. Es un parche, es un parche. Eso. Un parche llevar la idea que iba desde el corregimiento, desde el monte, como publicaba yo. Qué ruido que lo hicimos en el monte prácticamente y lo estamos llevando. Sí, no, y es un cambio de cultura porque ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos, y ahí hay una conexión de cultura regional, mejor dicho. No, entonces era eso. Ahí, buena. Una buena. Gracias, gracias.